Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es caballero de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y oficial de la Orden de Isabel la Católica. Entre sus premios podemos citar el Premio Javier Conde Garriga, otorgado por la Asociación Numismática Española, el Premio Nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Históricos, concedida por la Federación Española de Genealogía y Heráldica y Ciencias Históricas, el Premio Nacional de Historia en 2009, por su participación en la obra que lo obtuvo, la de José Antonio, El Rey, Historia de la Monarquía. Tiene el Premio Medalla Excelente al Mérito Numismático, concedido por la Asociación Numismática Española. Tiene el Premio Laszlo Bous de Vilagos, que otorga la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Y tiene el premio, que cito el último, pero yo creo que en su cabeza está, no sé si el más cercano, que es el premio de emblemática Faustino Menéndez Pidal, que le ha otorgado la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Entre sus cargos académicos es vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y es director académico del curso en línea de Genealogía Heráldica y Nobiliaria que imparte esta Real Asociación de Hidalgos de España. Entre sus casi 200 publicaciones entre libros y artículos, muchas de ellas dedicadas a los reyes católicos, voy a citar una que es varias. La primera, Juan II de Aragón y el nacimiento del príncipe Juan, consejos políticos a Fernando el Católico. Otra publicación, La moneda de los reyes católicos, un documento económico y político. Otra, la sucesión de los reyes católicos, textos y documentos. Las monedas de Fernando el Católico, documento político de una confederación de estados. La moneda napolitana de Fernando el Católico, documento propagandístico de la unidad de las coronas. Y cito por último, Fernando el Católico y su trayectoria política e institucional en la corona de Aragón, infante, duque, príncipe y rey. Pues ya sin más, cuando quieras, María. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de volver a estar aquí en este ciclo, además, que siempre se queda corto. Seguiremos haciendo cosas porque cada conferencia deja temas abiertos, porque para mí en la Revolución Americana el tema más interesante es el de después de la guerra. Los años de después de la guerra hasta que se conforman ellos mismos como son y todo el problema que tienen. Y aunque sea políticamente incorrecto decir que mal ha hecho la Constitución americana fuera de América, porque todos los estados del sur o tal quisieron copiarla y claro, esas cosas no se pueden copiar. Y cuando se copian y se copian más, pues pasan las cosas que pasan. Bueno, dentro de las primeras independencias hay que hablar de una poco conocida, que es la haitiana. Porque si a todos ustedes se les pregunta qué saben de Haití, pues estoy seguro que el país más pobre de América, el país que tiene terremotos, tifones y que tiene que ir allí la comunidad internacional a ver si puede hacer algo, las violencias, las bandas, el caos político, o los que ya tenemos unos cuantos años más nos acordamos de los famosos Duvalier, de esa dictadura dinástica que también hubo allí. Y realmente alguna cosa más de Haití pues no nos suena. Y sin embargo, durante los primeros años del siglo XIX tuvo una historia política fascinante por su singularidad dentro de los territorios americanos. Entonces yo simplemente aquí voy a dar unas pinceladas de todo lo que ocurrió en esos años,
centrándome en lo que he puesto en el título, porque desde el principio apostaron de forma intermitente por el modelo monárquico, algo pues que llama la atención porque los modelos monárquicos normalmente están ligados a unas dinastías o a unas formas de entender el gobierno que en América son escasísimos. Por el caso del Brasil no es un modelo, sino que es el Reino Unido de Portugal y Brasil, y por tanto cuando se independiza pues ya tienen un emperador y es lo que hay. O el caso mexicano, con la idea del antiguo imperio mexicano, cómo se mantiene luego pues con Iturbide o con Maximiliano, etcétera, pero que terminan muy mal todos esos imperios. Entonces las cosas no se pueden exportar porque sí. Sin embargo, en Haití va a tener 3 fases monárquicas, alguna muy interesante, como les comentaré, que queda incluso subsumida dentro del Estado republicano, y al final todas esas dinastías se van uniendo, se van manteniendo, crean unos clanes que incluso hasta día de hoy tienen una visión sobre esas épocas monárquicas cortas de Haití que no son negativas dentro de la historia haitiana, como luego veremos. Bueno, rápidamente, porque tampoco hay que ver mucho, hay que hablar de que Haití, como todos saben, es una parte de la isla de La Española, de Santo Domingo, la parte oeste, la parte occidental que ven ahí, y que se empezó a colonizar, entre comillas, a partir de los piratas franceses. Ahí ven la isla de la Tortuga, que a todos nos suena de las películas de piratas, y por tanto ahí está, que empiezan a ocupar territorios de la isla, y a partir ya de 1659 encontramos ese nombre de Haití. A partir de ahí va a haber unas continuas guerras con los españoles en el siglo XVII para fijar unos límites. Recuerden que durante el siglo XVII España y Francia están a la gresca siempre, mientras que en el XVIII somos aliados tradicionales, en el XVIII estamos a la gresca siempre, con lo cual ahí siempre están en guerra, se mueven un poco las fronteras, ahí ven los tratados que hay en determinados lugares, y luego ya, pues cuando somos más o menos aliados, pues se fijan unos límites. Y lo que tenemos que tener en claro es que Haití es una colonia de plantación, como se ha dicho, y prácticamente la totalidad de la población es esclava negra africana, en una proporción, ya digo, 95%, vamos a decir, ahí. El lugar más cercano parecido podría ser Jamaica, pero en Jamaica hay una población mayor blanca que en Haití, pero en Haití prácticamente la totalidad. Bueno, pasando ya al problema que se ha tratado aquí un poquito de el esclavismo de la zona. Todo el Caribe es una zona esclava porque recuerden que quedó sin población. El Caribe quedó sin población, la población indígena murió por las enfermedades, fundamentalmente, que llegaron en las primeras conquistas, y se trajo población negra desde el principio, y toda esa zona es masivamente de población negra. A partir de ahí vamos a encontrar que hay esclavos libres, sí. ¿Que son una casta muy pequeñita? Sí. ¿Y cómo va a repercutir la Revolución Americana en esa zona? Bueno, lo primero que quiero decirles es que una cosa que ha dicho antes la profesora Rosa Martínez de Codes es que no se les contaba. Bueno, sí se les contaba, sí se les contaba. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos esa parte importante de cómo nos gobernamos, y lo ha dicho también en esta referencia al 5 de noviembre, cada estado de Estados Unidos manda al Senado 2 representantes, porque los pequeños dijeron, queremos 2, y así Texas y Rhode Island valen lo mismo. Pero al Congreso va por población.
Y entonces había una población muy importante, negra, que no tenía ningún derecho. Por mucho que la Constitución dijera que todo el mundo era libre y esas cosas, la esclavitud se mantuvo. Entonces, los del sur decían, nosotros tenemos población negra, hay que contarla para los estados, pero no hay que contarla para los impuestos. Y los del norte decían, no, tal. Y al final se llegó a un compromiso que ven ahí, donde un hombre negro valía 3/5 de un hombre blanco, tanto para contar para cuántos diputados van al Congreso, como para pagar los impuestos. Por tanto, que veamos cómo estos grandes padres fundadores, colonos americanos, que tenían su problemática con la esclavitud, pues al final están las grandes cosas que se dicen y permanecen, y luego la letra pequeña de cuando se hacen las cosas, y la letra pequeña es esta. Los esclavos valen 3/5 de los blancos para determinadas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque hay haitianos en la Revolución Americana. Es decir, como los franceses van a apoyar a la Revolución Americana, se crea un cuerpo de voluntarios en Haití formado fundamentalmente por negros esclavos y no esclavos que van a luchar a favor de los Estados Unidos. Y ahí les pongo un monumento que hay en Savannah, donde se reconoce el aporte de esos esclavos y negros haitianos en la Revolución Americana. Y lo pongo ahí porque ese chico del tambor es el que va a ser rey de Haití, Henri Christophe. Está documentado que fue y tal, no sé qué. Él estuvo allí, aprendería lo que tuviera que aprender, pero luego terminó siendo rey de Haití. Bueno, pasemos ya a lo que es de verdad la revolución en Haití. Recordemos que es Francia. Recordemos la Revolución Francesa de 1789. ¿Cómo se traslada a las colonias? Pues de forma caótica, como se trasladan estas cosas. Llegan, ¿qué se está haciendo en París? Porque recuerden ustedes que la Revolución Francesa es la Revolución de París. Y luego todo lo demás ya se verá lo que ocurre. Pues allí, luchas internas, obviamente, entre los escasísimos blancos que tienen todo el poder, los libertos, es decir, los negros no esclavos, y los esclavos. Pero es que además, y esto es una cosa que muchas veces nosotros no entendemos, es que cuando hablamos de libertos o cuando hablamos de esclavos parece que estamos hablando de una sociedad cohesionada, y no es así. Porque dentro de los libertos y de los esclavos, de los libertos y de los esclavos, había otro grupo muy importante que eran los mulatos, que no se querían identificar con el negro, que eran distintos y que pedían otro estatus. Junto a esto tenemos las diferencias de raza entre los negros. Es decir, ellos sabían que pertenecían a una tribu de África X, Y y Z. Es decir, ellos, para los blancos eran todos iguales, pero entre ellos no. Por ejemplo, la élite que vamos a tener dentro de los haitianos era de la etnia mandinga, que era una específica, no distinta de otras, y por tanto que se consideraban por encima de ellos. Con lo cual, intentar considerar, no, todos los negros o todos los esclavos son iguales, no. Y esto lo vamos a ver en esa revolución. Ahí he puesto un poco el inicio, la anarquía, los problemas, qué hacen en París, cómo mandan a un representante, cómo dicen que van a abolir la esclavitud, cómo dicen que se va a firmar unos convenios específicos, unas amnistías. Bueno, todos sabemos que cuando hay 3 revoluciones a la vez, pues las cosas se escriben, se dicen y al final no se hacen nada. Es decir, hay un caos total. Y de ese caos total va a salir el gran promotor de la independencia de Haití, que es, soy incapaz de decirlo bien, pero Toussaint Louverture, o como sea, pero es que soy incapaz de decirlo. Es una cosa que no me sale. Bueno, es lo que hay, no doy de más, ¿no? Este señor es el padre de la independencia haitiana y fue general del ejército español, porque recuerden que los españoles estaban también metidos ahí y entonces él fue general del ejército español. Bueno, en 1793 se alía con los esclavos y los españoles del otro lado de la isla para derrotar a los franceses, que recordemos que es que ahora estábamos en guerra con los franceses.
y ahí les pongo un texto de cómo se presentaba. Dice, yo soy yo quiero esto, quiero la libertad, la verdad en Santo Domingo, tal, 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 unidos contra mí, pa, 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 pa. Eso, general de los ejércitos del rey, se refiere al general del rey de España. Va a vencer y, bueno, va a crear una constitución, bueno, aquí lo pongo un poco, decide pactar con los republicanos luego franceses, la paz de Basilea hace que la isla vuelva a ser reconocida parte de la República Francesa, y ahí es ya donde va a ser la ruptura con Francia. ¿Por qué? Porque a partir del 95, 96, 97, recuerden que en Francia hay un giro a la derecha. Estamos en la época de primero la convención, luego el directorio, y ese directorio, como siempre, necesita dinero, y el dinero se saca de las colonias y del tráfico de esclavos y todo eso. El directorio va a terminar luego con el consulado de Bonaparte. Bueno, pues ahí juega a, bueno, soy el representante de Francia, pero no estoy de acuerdo con lo que se hace en Francia, vamos a ver si seguimos, si no hacemos, los franceses mandan tropas, pero no son suficientes, y al final él se enfrenta al representante francés y declara la independencia. Una independencia en contra, literalmente, de las ideas francesas y con una especial, y se ven los documentos franceses, con un especial encono por parte del entonces primer cónsul Bonaparte. No le hacía ninguna gracia esta independencia de la isla del Caribe. Tan no le hacía gracia que, aunque se tuvo que aceptar esa nueva constitución, y fíjense también en el grabado, cómo se le mira con una cierta condescendencia al negro. El representante de la República Francesa está diciéndole un poco lo que tiene que hacer, las cosas y tal, y el otro le dice, sí, sí, pero nada, ¿no? Bueno, pues al final Bonaparte, que no todavía Napoleón, va a mandar allí un cuerpo expedicionario dirigido por su cuñado, por el general Leclerc, para que acabe con todos estos. Y al final lo que ocurrió es que todos estos acabaron con el general Leclerc y con todos los demás. Y con tanto ya fue la definitiva independencia. Bueno, aquí tenemos algunas cosas de lo que se decía en esa Constitución de 1801. Que no puede haber esclavos, que la servidumbre queda abolida, que todos los nobles nacen, viven y mueren libres y franceses, lo decía. Pero una cosa curiosa es que no se prohíbe la trata. Es decir, una cosa es que diga que no puede haber esclavos y otra cosa es que se prohíba la trata, porque eso era mucho dinero y entonces se mantiene. Ahí dice que cualquier hombre puede ser elegido para todos los empleos y no hay más distinción que las virtudes y talentos. La religión es la católica, es decir, es una constitución a primera vista parecida un poco a la americana, que lo tienen ahí y tal, pero realmente muy derechizada en el tipo de reparto de poder y de religión. La religión es la católica, sí o sí, y luego, una vez que se dice esto en la Constitución, como luego se empiezan a decir qué cosas se pueden hacer, pues propiedad sagrada e inviolable, pureza de costumbres, está prohibido el divorcio. El sistema colonial es el de la explotación de los recursos de las plantaciones, y luego el control es de un gobernador y hay libertades, pero esas libertades pueden quedar diferidas por las necesidades. Y luego la creación de una casta militar. Es decir, el gobierno ha creado, el ejército ha dado la independencia y entonces todos los oficiales van a recibir tierras, van a recibir cosas y se van a convertir en una casta dominante. Una nueva casta dominante que va a sustituir a los blancos franceses y antiguos esclavos. En los problemas de 1801-1803 es cuando digo que se derrota al general Leclerc y al final va a haber un enfrentamiento entre los negros y los mulatos. Ese enfrentamiento entre los negros y los mulatos, movidos por los franceses para acabar
con Toussaint, llevan a que al final Toussaint desaparece y los nuevos líderes de la independencia sean eso que ven ahí, Dessalines y Pétion, que fíjense cómo hacen un cuadro de juramento de unión entre mulatos y negros. Es decir, aunque seamos diferentes, nosotros contra los que vienen de fuera vamos a conseguir eso. Y aquí es donde empieza ya lo que nos puede llamar más la atención, porque bueno, ha habido una independencia, normalmente las independencias las hacen los ejércitos, cuando un ejército tiene el poder, normalmente cuando acaba no se lleva, no se regala el poder al poder civil, sino que un mandatario hace una dictadura más o menos larga o tal, y al final hay una serie de golpes de Estado. Esto pasa en todas las revoluciones. Pero aquí lo que tenemos es que sabemos que Napoleón se proclama emperador el 18 de mayo de 1804, y entonces este señor, Dessalines, dice, pues yo también. Y a imitación de Napoleón, dice, si ese señor se ha proclamado emperador, pues ¿por qué no me voy a proclamar yo emperador? Y se declara emperador de Haití en septiembre de 1804, con un imperio autoritario y electivo, curiosamente electivo, igual que era el de Napoleón en Francia, y ahí ya deja claramente la idea de que aquí los blancos hay que expulsarles. Esta es una tierra de negros, esclavos, mulatos, libres, de donde vengan, pero una tierra de negros, y aquí hay que crear una nobleza militar y hay que crear una nobleza titulada, como hace Napoleón. Es decir, imita totalmente el modelo napoleónico cuando es su gran enemigo. Ahora bien, esto dura 2 años. Asesinado en octubre de 1806 y su familia expulsada de Haití. Pero no piensen ustedes que expulsada y en el exilio, no. Volvieron poco después, tenían un clan importante, luego se van a unir a otros y se van a seguir manteniendo, y de hecho los siguientes se van a casar con descendientes de estos para que haya tal. Pero lo que quiero es que vea las imágenes. Junto al Dessalines general, que al final es lo que le da el poder, igual que Napoleón general, pues él se hace coronar, crea una constitución. Este es un libro hecho en México, creo recordar, ahí está arriba, donde se narra cómo se hace la coronación, cómo tienen las características imperiales, ya le ven ahí, como si todo fuera pues eso, una copia de Napoleón, y Dessalines va a seguir siendo hasta día de hoy un héroe para los haitianos. Y ven ahí que sigue, por ejemplo, en los billetes, en un billete de 1916, etc. A nosotros, aquí, en esta casa, lo que nos puede llamar la atención pues es la creación de algunos escudos. Este es el escudo imperial de Haití, que obviamente se basa lejanamente en las cosas europeas, pero meten muchas cosas de su religión y de su especificidad que ven ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, a él le gustaría, ¿no?, las cosas estas. Entonces ahí tienen cómo era ese escudo oficial del imperio, del primer imperio haitiano. Luego aquí tenemos la guerra civil que hay entre el norte y el sur del país, que en el norte, el que llevaba Henri Christophe, se hace proclamar rey de Haití. Es coronado por el arzobispo, tal, mientras que Pétion es una república en el sur. No quiero meterme en muchas honduras, porque lo que estoy diciendo es un poco lo que hay general, pero aquí que vean un poco cómo es el Estado y la República, el rey, ahí ven las monedas, etc. Y estos son los dos gobernantes de la zona, el rey Enrique I y abajo Alexandre Pétion. Y Enrique I ha dejado algo en Haití muy turístico, que hace unas construcciones de palacios a la europea, hacen una fortaleza enorme que luego veremos, y crea una nobleza a la francesa, príncipes, duques, condes, varones, caballeros, etcétera, etcétera. Aquí ven esa gran fortaleza. El rey se sucedió en 1820 y su hijo le sucedió y fue asesinado, es decir, como ven, no hay continuidad, pero aquí tienen el nuevo escudo del reino de Haití, con el ave fénix, y la creación de un armorial completo con, pues eso, los 67 señores que ostentaron títulos nobiliarios entre 1812 y 1814.
Y la heráldica se ven los animales domésticos, las aves de corral, artículos mundanos como una regadera, una estantería, un rastrillo, pues bastante inventiva y fantasía, ¿eh? Está publicado esto, no tenemos ningún problema, ¿eh? No sé quién sería el rey de armas de allí, pero desde luego no... Era como los de ahora, claro, que ahora dicen hay que poner un avión, pues se pone un avión, hay que poner un bisturí, pues se pone un bisturí, pues ellos un poco lo mismo, ¿eh? Dentro de... Pero que era una idea, para que vean ustedes, de imitación de cosas europeas, pero que claro, pues eso, las imitaciones al final pues llaman la atención en algunas cositas, esos soportes tenantes al lado de los que conocemos nosotros, pues llaman un poquito la atención. No los reales, que tienen eso, por ejemplo, bueno, esos leopardos o como queramos llamarlos, pero esos cerdos o esas, no sé, lagartijas o lo que sea, pues ya llaman un poquito la atención. Bueno, podemos verlo, ya digo, en monedas y podemos verlo en sus sellos con decoraciones, etcétera, etcétera. Esto es el reino de Haití. Hemos tenido el imperio haitiano y el reino de Haití. Y toda esta primera época acaba con la República de Pétion y de Boyer, que al final crean lo que es el Estado haitiano que nosotros conocemos a día de hoy, y en 1822 ya se conforma como nosotros lo conocemos, pero el problema es que va a entrar en guerra prácticamente inmediata con Santo Domingo. Ahí va a haber un ataque, los haitianos van a conquistar todo Santo Domingo, luego lo van a perder en una parte, y al final la independencia formal se consigue en 1825, pero de una manera también que llama mucho la atención, porque yo por lo menos creo que es la única que ocurre esto, que es 1825, recuerden que es la época de la Restauración borbónica, del terror blanco, podríamos decir, y todo eso que ya conocemos, y entonces se quiere recuperar Haití. Van a mandar una flota, pero esa flota, en vez de atacar, va a negociar. Y cuando llega, negocia, y al final, pues es que lo que quieren las naciones, negocia una indemnización. Y yo creo que es el primer caso que después de una independencia o de tal, pues aceptes pagar 90 millones de francos oro, que es una barbaridad para aquella época, a la antigua metrópoli. Eso siempre se dice, ay, la gente que ha perdido sus propiedades, no sé qué, no sé cuánto, luego a esa gente no se le da nada, se lo queda al gobierno. Pero al final aceptaron pagar esos millones y estuvieron pagando muchos años esa indemnización al gobierno francés. Y para terminar, porque no es la independencia, sino es un poquito más, pero hay que contarlo, pues es el Segundo Imperio haitiano. Fíjense que es todo imitación francesa, pero en este caso, esto fue anterior. Este señor, Faustin Soluluque, o como se diga también, porque esto es un poco complicado, era un general y fue elegido presidente de la República. Bien. Luego consigue ser presidente vitalicio. Bien. Pero siempre por delante de su modelo. Es decir, estamos en la misma época que Luis Napoleón Bonaparte. Pues mientras que el primer imperio era todo detrás de Napoleón I, esto fue siempre antes de Napoleón III. Es decir, hace un referéndum y en 1849 se declara emperador. Napoleón III es en el 52. Es decir, aquí a lo mejor Napoleón III miró a Haití y dice, oye, pues si este se ha convertido en emperador siendo presidente de la República, yo pues soy presidente de la República, pues también. Y lo que les decía, para volver a recoger lo anterior, se casa primero con una hija de Dessalines, del primer emperador, y luego con una hija de Henri Christophe, es decir, del primer rey. Es decir, se forman unos clanes que casi se mantienen hasta ahora en estas características. Y luego crea las órdenes, la de San Faustino y una Legión de Honor de Haití, copiándola exactamente. Ahí ven una imagen de la coronación y que todas estas cosas se mantienen.
en el Museo Nacional de Haití está la corona del Segundo Imperio haitiano, cosa que después de tantas revoluciones que ha habido en Haití me llama la atención que nadie se la llevara porque es de oro, esmeraldas y estas cosas, pero bueno, ahí está. Y el sable y cómo fueron representados en Europa estos nuevos emperadores. Tal vez un poco esto nos recuerda a los que ya tenemos unos cuantos años a Bokassa, al del Imperio Centroafricano, que hizo decir que me copien todo lo de Napoleón y yo lo hago, ¿no? Bueno, pues en este caso ya digo que copiaron a Napoleón I más que a Napoleón III, porque Napoleón III fue justo después. Este Segundo Imperio haitiano funcionó de verdad, es decir, aquí tienen unos ejemplos, aquí tienen también sus monedas, su escudo, etcétera. Y yo quiero terminar con una cosa bastante interesante. Aquí les pongo un grabado de la línea sucesoria, digamos, del emperador Faustino I, que obviamente Faustino I, como todos los demás, un golpe de Estado, le echan y, bueno, como siempre. Él no tuvo hijos varones y estos son la descendencia por su hermano. Pero, toda esta familia venía de esa pequeña isla que ven ahí en medio de Haití, la Gonave, ¿no? La Gonave. Bueno, pues bien, cuando le echaron del poder, como su familia tenía ahí su centro, su hija mayor, Olivia, es aceptada como reina de la Gonave. Obviamente no es un título oficial porque no está reconocido en todos los sitios, pero dentro de Haití se la reconocía. Es un matriarcado que se forma en esa isla y esos fieles al imperio y la gente que apoyaba esa ideología, pues estaban allí. Y además, como muchos de los fieles al imperio eran ministros o eran jefes de Estado haitiano y tal, pues era como una especie de autonomía, con una reina, ya digo, que gobernó durante 13 años todo ese territorio. Pero no solo eso, sino que después la sucedió su hermana Cecilia, que fue reina de 1883 a 1912. Es verdad que durante un corto periodo de tiempo llegó al poder en Haití gente que no era de esa rama e intentó acabar con esa autonomía administrativa, pero como la gente la consideraba que era su jefa, pues vale, le podían quitar sus poderes, pero la seguían manteniendo como reina sin esos poderes, y luego los volvió a recuperar. Y por último, cuando ella murió, le dejó el trono a su sobrina, Timamén, que obviamente ya a finales de los años 20 perdió todos esos poderes políticos y administrativos, pero se mantiene con un matriarcado en 3 generaciones durante casi 60 años. Curiosamente esto terminó, pues, de estas cosas que pasan en los años 20. Y también muy importante, que no he querido citarlo porque cuando se citan estas cosas siempre surgen cosas, que es el vudú, que es la religión específica, no voy a decir oficial, específica haitiana. Esta Timamén, bueno, yo no sé si lo saben, pero Haití, como la mayoría de los lugares del Caribe, está bajo el poder norteamericano y el ejército americano ocupó Haití militarmente en los años 20. Bueno, pues un sargento americano se hizo amigo de esta señora y esta señora le declaró la reencarnación de su abuelo, de Faustino I. Y entonces, como reencarnación de su abuelo, pues este sargento americano, Faustin, porque se llama Faustino también, Birkus, pues gobernaron juntos durante 3 o 4 años esa zona de la Gonave, hasta pues que los americanos se fueron de allí y todo lo demás. Volvió a su pueblo. Entonces, la historia de la monarquía haitiana en todas sus especificidades, como ven, es compleja. Pero lo que quiero terminar ya es con 2 imágenes, y es el mantenimiento dentro del inconsciente colectivo de los haitianos de la importancia que tuvieron sus monarcas. En muchos lugares donde ha habido monarquía se quitaron todas las referencias monárquicas, las estatuas, Esto sigue habiendo hoy en Puerto Príncipe y en otros muchos lugares. Este es de Salins, y ahí le ven, y es el héroe de la independencia,
y nadie le llama traidor por haberse proclamado emperador, sino que ahí está en su historia y tal. O Henri Christophe, que aquí le tenemos también en 2 monumentos, y se mantiene esa idea. Y en algunos casos, algunos partidos políticos, no es que propugnen volver a la monarquía, sino que están ligados a través de esos clanes que se siguen manteniendo mucho más fuertes con estas ideas monárquicas del primer imperio, primer reino y segundo imperio. Porque, ¿qué ocurre con Haití? Que hay que decirlo, es un Estado fallido. Cuando es un Estado fallido y no hay instituciones, hay que llenar el hueco de las instituciones. Y esas instituciones que han fallado, el hueco lo llenan grupos que tienen algo que ver en común, ya sean étnicos, ya no estrictamente étnicos, pero sí con unas ideologías, con unas razas, con unas cosas específicas, que es lo que les mantiene a un lado o a otro del espectro político. Y bueno, yo lo que quería fundamentalmente era que viéramos una cosa poco conocida, muy poco conocida, o que no se sabía casi nada, y que espero que por lo menos les haya entretenido. Muchas gracias. Yo creo que ya a todos nos han entrado ganas de hacernos emperadores, ¿no? De manera que nos ponemos a ello, ¿eh? Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento. Nada. Mira, el señor Zaldívar. ¿François Duvalier nunca intentó hacerse emperador? Hombre, ya le pilló, yo creo que ya le pilló un poco fuera de juego. Quiero decir, ya en sus años... Hombre, lo hizo Bokassa, total, pues, lo pudo también hacer Duvalier, pero que a mí me conste, no, yo creo que era ya un poquito... Él tenía todo el poder del mundo, o sea que dice, ¿para qué quiero ser emperador? En este sentido. Y el caso de Duvalier es el caso paradigmático del apoyo en la población, especificidad contra los blancos y basado en el vudú. Eso es una cosa estudiada bien. Sí. Pero bueno, no nos consta esa habilidad. Pero da igual, dejó el poder a su hijo de forma dinástica, o sea que no hay... ¿Alguna cuestión más? Ahí al fondo. ¿O solo saludas? Vale, pues entonces... Vale. Bueno. Pues sí. Rosa va a decir una cosa. Tematizar un tema, el tema de la esclavitud. Estados Unidos nunca pensó, es decir, los colonos británicos nunca pensaron en que los esclavos podían formar parte de ningún tipo de construcción nacional. Entonces, por eso, en la Declaración de Independencia, que es la de Thomas Jefferson, él, en la primera copia, al ser efectivamente gobernador de Virginia, él incluyó la palabra esclavos. Los esclavos también iban a formar parte de ese proyecto de nación independiente, pero se lo hicieron quitar, porque no había acuerdo por parte de los estados del sur, de Virginia al sur, con respecto a cómo incluir al esclavo en un modelo de constitución que no tenía cabida, porque no tenían reconocidos derechos como personas. Ese es el problema. Entonces, es cierto que la contabilización de 3/5 fue una imposición también de los estados del sur, diciendo, bueno, nosotros queremos tener más población y tenemos que contabilizar a los esclavos, no efectivamente como personas, pero sí como masa para impuestos. Masa contable. Masa contable, efectivamente. Entonces, claro, la de Haití es otra cosa. O sea, en Haití el esclavo tiene una representación real. O sea, es la primera independencia negra, se puede decir. Sí. Y la diferenciación de mulato y negro es clave para entender todo este proceso, porque efectivamente no se puede entender, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué punto el legado de este modelo, el legado histórico de este modelo de construcción de Haití, hasta los días actuales, hasta el siglo XXI, ha dejado la miseria y la pobreza y las consecuencias de un Estado fallido permanentemente, aparte de las invasiones permanentes. Y de vez en cuando la naturaleza tampoco la acompaña. O sea, realmente... Es decir, Haití lo podemos unir con África.
todas las independencias africanas que vienen de unas fronteras impuestas por los europeos, que meten etnias distintas, que meten religiones distintas y tal, pues ha llevado a que muchos estados africanos sean inventos europeos, y a ser inventos europeos, al darles la independencia, pues ¿qué hacen? Que se pegan unos con otros, quieren unas cosas y otras, se crean dictaduras. Bueno, ¿qué pasó en Ruanda, en Burundi y en todo esto? Pues que daba igual, es decir, yo soy de una etnia, tú eres de otra y acabo con todos. Entonces, claro, el problema es ¿qué debe ser la base del Estado? En África, que es muy importante, la etnicidad, pues se podían haber movido fronteras o tal, porque al final las fronteras se hicieron aquí en el Congreso de Berlín, que dijeron, pues esta por aquí y esta por allí. Pues claro, al final pasan los que pasan. Y el caso de Haití, pues es que no tiene una base como tenían los colonos británicos, que decían, nosotros venimos de Gran Bretaña, somos de la Common Law, es decir, la ley constitucionaria, yo quiero ser británico, pero viviendo en América, pero con los mismos derechos que los británicos. Los de Haití, ¿qué? Dicen, no, yo quiero ser libre. Ya, pero ser libre es que, ¿después qué? Y ahí es donde está el problema, en estos casos, que no había detrás ese argumentario filosófico que puedan decir, no, esto es lo que hay que hacer, estos son los derechos, estos son los equilibrios, estos son lo que se pueden hacer. Sí, son en definitiva sociedades tribales en donde no ha llegado el concepto de ciudadanía, nunca llegó. Claro. No vuelve. Eso pasó, ¿no?, en los países musulmanes. Bueno, no, simplemente puntualizar una cosa, porque como el profesor ha hablado de África, en América pasa igual. Los mapuches no se sienten divididos porque en 1881 chilenos y argentinos hacen un tratado y divide. Dice, esto para mí, esto para ti. Los mapuches dicen, no. Hasta hoy día tienen ese problema. Dicen, nosotros somos la nación mapuche. Una parte está en Argentina y otra, pero es que no queremos ser argentinos ni chilenos, somos mapuches. O sea, que eso mismo que estás diciendo tú está pasando hoy día, siglo XXI, a día de hoy, y tiene un problema muy gordo, tanto Argentina como Chile. Porque los mapuches reivindican que ellos son una nación, que los blancos les dividieron por su cuenta y riesgo y que no es real, que ellos no se sienten así. O sea, que eso en todas partes cuecen habas. Hola, buenas tardes. Tengo entendido, puedo estar equivocado, que la República Dominicana, después de la independencia con respecto a la corona española, solicitó y volvió durante unos años a ser parte del Imperio Español. ¿Cómo afectó su relación con Haití y si esta solicitud de volver a la corona española o al imperio tiene algo que ver con un posible temor con Haití? Yo no sé hasta qué punto hay que ser políticamente correcto o no en este momento, pero la sociedad dominicana es radicalmente distinta a la haitiana y ellos se sienten presionados, agredidos de alguna manera por esos haitianos, porque han sido varias veces invadidos y hay, digamos, un enfrentamiento tradicional. Son estados, mini-estados. ¿Qué fuerza pueden tener? Bueno, pues la que tienen, y si en algún momento se ven que no están capacitados para defenderse, pues lo que tiran es por elevación. Y en el caso de la República Dominicana, en época de Isabel II, pues durante 6 años, me parece, o 4 o 5 años, estuvieron formalmente dentro de la soberanía española, aunque realmente no se hizo nada específico, ni se creó ninguna normativa y tal. Y igual que dijeron, pues queremos estar, y España dijo, pues vale, pues muy bien, tal, no sé qué, y luego dijeron 5 años, pues ya nos vamos otra vez, y dijeron, pues bien, también. Es decir, en ese momento España ya no tenía una capacidad para volver allí de forma colonial, porque tampoco hubiera sido una colonia. Tendría que haber sido un modelo a lo mejor a la cubana, creando una especie de provincia y tal, es decir, dándole los derechos. Y como en ese momento
todavía no estaba resuelto el problema de las otras posesiones de Puerto Rico, de Cuba y tal, que tampoco eran provincias en aquella época, eran puramente colonias, pues fue algo absolutamente, pues eso, puntual. No sabría decirle si aquí fue algo más que una anécdota, el caso de Santo Domingo. Casi tan anecdótico como el partido que hay ahora en Puerto Rico que quiere ser también español. Aunque el caso de Puerto Rico es más legalmente asumible, porque a ellos nadie les preguntó si querían ser independientes, si querían ser lo que sea, sino que les pilló el americano, el rodillo americano, y se los llevaron por delante, ¿no? Entonces nunca realmente han podido decidir su futuro. Y bueno, pues igual que pueden decidir si quieren ser un Estado americano o quieren ser independientes, pues puede haber una tercera pregunta, es decir, estos señores que quieren ser una autonomía española. Pues bueno. Pero es que curiosamente en la paz de París lo que no hay es cubanos ni... no, claro. Hay españoles y norteamericanos. Y en esa imagen que tú has dado estaban solamente los que se estaban independizando y no estaba la metrópoli. Y en el caso nuestro es al revés. Cuando los Estados Unidos liberan las colonias españolas, las convierten en colonias americanas. Es decir, Cuba no es independiente. Cuba se convierte en una colonia americana, aunque no sea de nombre, y con la enmienda Platt hasta... Claro, y con Guantánamo, que se lo han quedado hasta ahora. Entonces, y Puerto Rico se lo quedaron, y Filipinas se lo quedaron, y Guam se lo quedaron. ¿Por qué? Porque ya llegaron aquí y dijeron, bueno, nosotros hemos luchado por Cuba, pero ya que nos hemos quedado con todo lo demás, pues también nos lo quedamos todo. Y claro, España, pues ya sabemos lo que era España en 1898, tampoco tenía mucho que decir ni mucho que hacer. Por eso se dice que el inicio del imperio estadounidense, que arranca efectivamente de la época de Roosevelt, de finales de los 90 y el siglo XX, nace sobre, digamos, la pérdida de las colonias españoles. Ese es el inicio del imperio, es el mar. Y ese es el inicio. O sea, lo que nosotros perdemos es sobre lo que ellos construyen su imperio. Sí, pero ellos vienen ya de la guerra contra México, donde ellos consiguen más de la mitad del territorio que pierde México. Y además pueden hacer el ferrocarril este-oeste, incorporar millones de hectáreas, todo el oro de California, todo el petróleo del sur, de Texas, con lo cual Estados Unidos es la gran potencia a partir de ahí. Y además 1848. crean... Como dice la profesora, en el 98 crean una filosofía racista que es la de llamado destino manifiesto. A finales del 19 se consideraba que los anglosajones en Gran Bretaña y en Estados Unidos tenían el destino manifiesto. No, eso no es así. Bueno, pues en 1845 el presidente Polk hace en diciembre, en el mensaje de Navidad, hace ese término, ese lo acuña un periodista y habla del destino manifiesto para que se incorporen a la recién nacida todos los estados que quieran, y lo hace con visión a Texas. Texas se van a incorporar y empiezan ya los problemas entre el norte y el sur porque quieren incorporar a Cuba, y Cuba es esclava y toda la zona del sur tiene esclavos. Entonces el terror que tiene la parte norte diciendo, oye, que se van a incorporar muchos territorios con esclavos, pero es en 1840, es que las profesoras no podemos callar. No, pero que la idea del destino manifiesto es lo que se basa para todo lo posterior. Es decir, nosotros somos los civilizadores. Hay el famoso discurso de Lord Salisbury que dice, ha habido antiguamente otras razas que han hecho algo, como los españoles, los portugueses, pero ya no están. Dice, y somos los anglosajones los que tomamos el relevo de las otras potencias con el afán de que debemos civilizar al resto del mundo. Y eso lo dejan claro. Esa es la reconversión del manifiesto de la doctrina del Polk del año 45. Que no es para incorporar estados a la Unión. Sí, no, pero para esa idea mundial. Lo que él dice es que esta doctrina del destino manifiesto va a ser luego reutilizada en la década de los 90 en beneficio de la construcción y de una ideología
expansionista. Ese es el inicio del imperio, a través de una ideología expansionista que legitime y justifique ese expansionismo, ya sea a través de México, ya sea a través del Caribe, a través de Guam y de todas las autopistas que organizan del garrote, de la política del garrote. Bueno, oye, lo dejamos. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a la profesora Rosa Martínez de Code.